Hola a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que la verdad es que estaba yo buscando algún tema precisamente para este episodio. Me habían sugerido varios en el grupo de WhatsApp de este post, de este canal, mejor dicho. Y bueno, al final di con un texto que hablaba sobre la magia con muñecos o con muñecas. Utilizaré indistintamente el nombre muñeco o muñeca porque para el caso es lo mismo, ¿no? O sea, no vamos a hablar de las típicas muñecas encantadas como la Anabel, ¿verdad? Que todos conocéis. Esos son casos de posesión de objetos. Sabéis que se pueden poseer a las personas, pero también se pueden poseer objetos o casas o terrenos o animales. Hay mucha casuística, pero es eso, cuando hablamos de muñecas encantadas, es una sucesión de casuística, ¿no? Que eso para mí aburre un poco. Vamos a hablar, sin embargo, del tema de las muñecas aplicadas a la magia, ¿no? A cómo hacemos magia ayudándonos o sirviéndonos de muñecas. Y en este mundillo de la magia, como podéis ver, es un universo interminable, lleno de moradas fascinantes, y siempre me llamó la atención un par de cosas. En primer lugar, la cataptromancia, que es una técnica de evocación de espíritus. Recordad el post anterior donde hablábamos de la magia de la invocación y de la evocación, y decíamos que una evocación era lo mismo que una invocación, pero trayendo a la entidad hacia un objeto, como por ejemplo un espejo o una joya. Y también otro de los temas que me llamaba la atención son los muñecos o muñecas, ¿no? O cualquier representación antropomórfica para su uso en rituales mágicos. La palabra muñeca o muñeco, la diferencia es solo de género, tiene muchas acepciones en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿vale? Pero me llaman la atención dos de esas acepciones. La número 7, que dice que es el cadáver de una persona. Y la número 14, que es utilizada en Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay, y que habla de habilidad o influencia para obtener algo. Esto es la magia, ¿no? Es decir, y ellos le dicen tener muñeca, ¿no? O sea, al que tiene esa habilidad o influencia para tener algo, dicen de él que tiene muñeca. Es decir, el muñeco o muñeca se refiere al cadáver, a lo que queda cuando desencarnamos. Ahí tenemos ya una conexión, por ejemplo, con el vudú, como veremos más adelante. También la capacidad de persuasión o influencia para obtener cosas. Esa es nuestra conexión con la magia, precisamente. No olvidemos que la magia es una transgresión, es saltarse las leyes de la naturaleza para que el mago obtenga lo que quiera. Históricamente, el uso de muñecas en hechicería puede ser rastreado hacia atrás, antes de los caldeos, por ejemplo, ¿no? que desarrollaron su sofisticada demonología y un sistema mágico, bueno, pues de todos conocido, ¿no? Varias culturas tribales africanas han desarrollado poderosas y efectivas técnicas para trabajos de magia con muñeca, tanto maléficos como benéficos, tanto de magia negra como blanca. Aunque ya sabéis que no hago mucha distinción entre las dos. Desde el alba de los tiempos, estas técnicas han sido extensamente empleadas e integradas dentro de sus respectivas prácticas de hechicería tribal. La magia con muñecas se ha convertido también en un importante aspecto de las prácticas vudú haitianas, ¿no? Podemos establecer, pues, como un hecho que el manejo de muñecos viene desde la más remota época tribal. Es curioso que desde esas épocas lejanas, a mí me llama la atención, por lo menos, los chamanes ya tenían clara la importancia de algo tan abstracto como transferir operaciones mágicas a una representación antropomórfica. Fijaros que eso ya presupone un grado de abstracción, ¿no? Es decir, haceros a la idea de que esta gente era muy primitiva, estamos hablando incluso de hace miles de años. Es decir, cómo los hombres que tienen ya un pensamiento mágico llegan a la conclusión de que si hacen una representación
del objeto de su magia o incluso de ellos mismos, bueno, pues se puede operar un determinado tipo de magia con estas representaciones, ¿no? Eso ya presupone una determinada capacidad de abstracción, de pensamiento abstracto, pero también, por qué no decirlo, presupone pues un conocimiento mágico que no sabemos muy bien de dónde viene, ¿no? En relación con la magia, vamos a ver también cómo los magos del caos pueden servirse de las muñecas para sus propósitos. Una muñeca recuerda directamente a la persona que el mago desea curar, dañar o ayudar. La muñeca es la base material a través de la que el hechicero opera su magia. Una entidad es un vínculo por el que el hechicero puede dirigir su intención sin tener que especificar cómo la entidad realice su tarea. Es un ser, no una representación. Esta es la diferencia entre entidad y muñeco. Las brujas británicas y europeas siglos atrás empleaban muñecas hechas de arcilla, cera o madera en trabajos específicos con la intención, como hemos dicho antes, de curar, dañar o ayudar a las personas para las que las muñecas eran construidas, a las que representan. La magia con muñecas generalmente está contenida dentro de la categoría de hechicería maléfica u oscura, es decir, magia negra. Esta interpretación ha surgido no solo de la interpretación cristiana de la hechicería en general, sino de la errada comprensión de los mecanismos y connotaciones asociadas con las antiguas y modernas prácticas de hechicería tribal. Una muñeca puede ser para beneficiar o para curar, pero digamos que se prefiere utilizar para trabajos de magia negra. Lo que es cierto, y me he dado cuenta a la hora de preparar este post, es que no hay mucho escrito sobre magia negra con muñecas o muñecos. Yo por lo menos no he encontrado mucho. Más allá de, pues de la imagen clásica que todos tenemos del bokor o sacerdote vudú clavando agujas en un muñeco que representa a aquella víctima que desea castigar. Ni siquiera el popular caso de la muñeca poseída Annabelle se puede considerar dentro de la magia con muñecas, como hemos hablado antes, a pesar de ser un caso real y de que la citada muñeca existe. Es una muñeca poseída por entidades demoníacas, no un instrumento para practicar la magia negra. El uso de muñecas es particularmente útil para los magos del caos, para explorar hasta dónde llegan sus poderes de visualización y concentración. Una muñeca puede ser construida para un propósito simple, por ejemplo, para liberar la energía que el mago utilizó durante la hechicería. Sería así un ritual de destierro, ¿no? Cuando el mago del caos utilice a las muñecas para un propósito distinto del ritual de destierro, obviamente la muñeca no será destruida al término de cada trabajo, pero es importante limpiar la muñeca después de que ha sido usada. Dos simples pero efectivos métodos vamos a exponer aquí para limpiar la muñeca y reforzar el poder mágico de los elementos agua y fuego. O sea, van a ser los elementos de base para establecer el ritual de limpieza, ¿no? En primer lugar, pues si utilizamos el elemento agua, lo que necesitaremos será comprar o hacer un cuenco de madera en el que quepa la muñeca. En ese cuenco grabaremos o pintaremos la estrella de 8 rayos del caos en el fondo del cuenco. A esa estrella también se llama caosfera. La caosfera absorberá la energía contenida dentro de la muñeca. Se procederá a llenar el cuenco con agua y un poco de cristales de sal marina. Después se sumergirá la muñeca en el agua y se dejará durante 10 minutos, permitiendo a la caosfera y el agua realizar la limpieza. De esta forma, la muñeca quedará limpia y podrá ser utilizada para otro trabajo. El segundo método requiere menos preparación, ya que los únicos útiles necesarios son una vela blanca con una caosfera inscrita dentro de ella. Este es el método del fuego, del que hemos hablado. Se encenderá la vela cuando el trabajo en el que la muñeca haya sido usado esté acabado y se pedirá a la llama que limpie la muñeca. Cuando tu hechizo de limpieza haya sido recitado, se pasará la muñeca a través de la llama de la vela 3 veces y con esto quedará completa la limpieza. Si la muñeca fue usada para propósitos maliciosos, es decir, para magia negra,
y luego imaginaros que después de hacer un trabajo malicioso hiciéramos uno beneficioso, ¿no? Como por ejemplo de curación, pues la energía creada en la muñeca por el hechicero en el primer trabajo, en el malo, podría interactuar con la energía usada para el trabajo bueno, para la conjuración, para la curación, mejor dicho. La limpieza de la muñeca entre medias destierra cualquier intención remanente en la muñeca y en la mente mágica del hechicero. Surge así la necesidad de la creación pues de un gemelo mágico o hechicero con el objeto de ser protegido en los trabajos mágicos. ¿Esto qué quiere decir? A ver, los trabajos mágicos son algo complejo, ¿vale? Y donde se produce una especie de guerra mágica entre nuestras posibles víctimas y bueno, o entre todos los trabajos mágicos que se lanzan o que podemos ser objeto realmente de un ataque de este tipo, ¿no? Entonces lo que vamos a describir ahora es una técnica de protección del mago, que el mago utilizará para protegerse precisamente de esos posibles ataques de respuesta. Y esa técnica es la creación de un gemelo mágico, que no es más que la representación del mago en forma de muñeco, ¿vale? Utilizamos aquí el concepto, o sea, el muñeco o muñeca, para como amuleto, podríamos llamarlo así, como método de defensa contra ataques mágicos. Se utiliza para frente a posibles ataques de venganza. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues como hemos mencionado antes, con arcilla, con cera o con madera, ¿no? Que son los materiales tradicionales. Y la cuestión será cuál de estos tres materiales absorbería mejor el posible ataque mágico de respuesta o venganza. El mago necesita construir un muñeco que le represente a él mismo. En este caso, pues un mechón de pelo del hechicero puede ser sujetado a la cabeza de la muñeca, y pelo púbico en los genitales, y recortes de uñas y un pequeño trozo de tela pueden ser incorporados en la construcción de este gemelo mágico, para intensificar precisamente el vínculo con el mago. La muñeca estará mágicamente cargada durante su construcción, y a la misma vez el hechicero desarrollará un fuerte vínculo mágico a través de los elementos tomados de su cuerpo. Si el hechicero desea incluir fluidos corporales tales como la saliva o la sangre, pueden ser combinados en una pequeña vasija y después usados para untarlos en la muñeca. Una vez la construcción esté completa, todo lo que resta por hacer es pronunciar una declaración de intención, es decir, unas frases que, digamos, profieran la intencionalidad del mago para ese objeto que se acaba de construir. Puede ser cualquier cosa que se os ocurra, pero bueno, voy a daros un ejemplo de unas palabras para, digamos, cargar de intencionalidad mágica el muñeco. Esta muñeca soy yo. Como yo tengo vida, así la muñeca también tiene vida. Es mi gemela mágica, construida por mi mano para absorber cualquier pensamiento malicioso o acción mágica o mundana, hecha contra mí porque es mi escudo y velo protector. Esta es mi voluntad. Bueno, esto bien dicho naturalmente, y no como lo he pronunciado yo, y con intencionalidad, lógicamente, con fuerza, sería lo que tendría que decir el mago, ¿vale? Cuando esta declaración haya sido completada, se colocará la muñeca en una caja de madera, ¿no? Que previamente pues la habremos hecho o la habremos comprado. La caja puede contener tierra obtenida de la base de un árbol que el hechicero haya activado como un fetiche. La tierra debe cubrir la muñeca y esto va a ayudar bastante contra cualquier energía maléfica dirigida al hechicero. Y grabaremos también pues una caosfera en el interior de la tapa como medida avanzada de precaución. A continuación cogeremos la caja y la esconderemos dentro de la casa, en un sitio donde no vaya a ser perturbada, y se deberá desterrar su existencia de la memoria. La muñeca hará lo que se le haya, para el trabajo para el que se le haya instruido, incluso después de que haya sido olvidada por la mente consciente del hechicero. La muñeca funciona
absorbiendo la malicia dirigida hacia el hechicero. Vamos a ver a continuación cómo realizaríamos estos ataques mágicos. Ya que tenemos la protección hecha, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo atacamos. Después de que la muñeca protectora ha sido construida, el hechicero puede empezar las preparaciones para hacer una muñeca que represente a la víctima que va a ser atacada, ¿no? Es decir, tenemos una muñeca que nos representa a nosotros para protección y otra muñeca que representa a la víctima que atacaremos. Y en medio de nosotros está el mago, es decir, nosotros somos el mago. Si es posible, el hechicero debería intentar obtener algo de la víctima, algo suyo, un mechón de pelo, una foto, un trozo de tela de una prenda de vestir, un objeto usado frecuentemente por la víctima, por ejemplo un bolígrafo, y ya si obtenemos pelo o recortes de uñas, pues ya mejor que mejor, pero esto naturalmente es más complicado. El tema de la fotografía se utiliza para que el doble etérico de la víctima o parte de él pueda ser encerrado dentro de la base material de la muñeca y así hacer una conexión mágica, ¿no? Es decir, la idea es que la muñeca represente a la víctima, a quien vamos a atacar. Después de terminar la muñeca representante de la víctima, el hechicero del caos necesita considerar la forma más efectiva de enviar el ataque, dónde enviarlo y la duración y tiempo del mismo. La severidad del ataque dependerá de la habilidad del hechicero y la extensión en la que está preparado a infligir aflicción mental o física. Por ejemplo, el pueblo Bakongo de la República Centroafricana usaba un homúnculo de madera, una figura humanoide, como parte de su sistema de hechicería, que servía para representar a los enemigos de la tribu. Una cuchilla o clavo eran clavados dentro del homúnculo para infligir sufrimiento a la víctima. El propósito del mago puede ser, por ejemplo, que la víctima sea cegada por 3 días o que su ganado sea exterminado. El hechicero algunas veces entra en un trance de posesión similar a la forma usada por los Hongan o Bokor en el vudú haitiano. Esta forma de consciencia mágica, o gnosis, es una forma efectiva de generar la energía maléfica requerida para hacer el ataque mágico. Los Bakongo también clavaban un clavo dentro del homúnculo para romper un hechizo o maldición u otra forma de hechicería maléfica enviada por otro hechicero contra alguien de su pueblo. Este es un ejemplo de un uso tribal primitivo de una muñeca multipropósito, principalmente para hechicería maléfica. Los magos del caos pueden adoptar estos métodos de hechicería primitiva y emplearlos en su propia mágica maléfica con muñecas. Por ejemplo, se puede elegir ocasionar dolor sobre parte de la anatomía de la víctima clavando un clavo dentro de la correspondiente parte de la muñeca. Si la muñeca está hecha de arcilla, el hechicero puede clavar un alfiler dentro del cuerpo de la muñeca. Visualizar a la víctima, hay que visualizarla, ¿vale? Mientras que se realiza la magia es importante, como visualizar la cara de la persona mientras se le clava el alfiler dentro de uno o ambos ojos para cegarle. Como una forma de lograr la gnosis hay que despertar la ira. O sea, esto de la gnosis, los que habéis oído más posts míos sobre magia, ya lo deberéis de saber. O sea, ¿cuál es el rollo para que esto funcione? El rollo para que funcione es que de alguna manera cuando tú vas a hacer esto lo está haciendo un mago del caos, como he dicho a lo largo del post, es decir, alguien que construye su propia magia, alguien que construye sus propios métodos para hacer magia. Pero la clave para que esto funcione, aparte de la intencionalidad, es que hay que entrar en una especie de estado de trance, en un estado alterado de conciencia. Por esto siempre se habla de que si el tema sexual, de que si ayunos, dolor, pasar frío, no sé, hay millones de temas, ¿no? Aquí hablan de despertar la ira, ¿no? Es decir, que tú realmente cuando vas a hacer el trabajo mágico contra tu víctima, pues estás cabreado con ella, ¿no? Porque supuestamente quieres atacarla por algo, ¿no? Por algo que te ha hecho. Cuando el alfiler es clavado en la muñeca,
mientras se mantiene una visualización, se grita la intención maléfica y se escupe sobre la muñeca como un gesto de desprecio. La hora preferente del ataque serán entre las 3 y las 4 de la mañana. Entre estas horas la víctima estará en un sueño más profundo y el escudo mágico o aura estarán más débiles. Esto permite al hechicero hacer su magia negra a través de la muñeca con la menor resistencia posible por parte de la víctima, lo cual a su vez crea un ataque mágico más efectivo. Dejar el alfiler en el ojo de la muñeca aumenta la severidad del ataque y la transmisión mágica a través de la muñeca a la víctima. El gesto, pinchando el alfiler dentro del ojo de la muñeca, se convierte en una acción física necesaria para infligir la ceguera en la víctima. Si la intención del hechicero es causar la ceguera permanente, esto debería ser incluido en esto de cabrearse, ¿no? De la intención o declaración de intento del hechizo recitado antes de que el ataque sea emprendido, ¿no? Usar un alfiler para dirigir un ataque mágico a través de la muñeca es solo uno de los métodos que el hechicero del caos puede emplear como parte de su maléfica hechicería con muñecas para causar dolor mental o físico sobre la víctima elegida. La manipulación de elemento fuego aumentando el calor producido por una llama de una vela negra también puede ser usado efectivamente para quemar una parte específica del cuerpo de la víctima. Vamos a ver un par de técnicas más para mortificar aún más a nuestra víctima, ¿vale? Ya hemos visto el tema del alfiler y de quemarlo, y bueno, el hechicero puede causar dolor sobre la víctima, por ejemplo, con la aplicación de un lazo alrededor del cuello de la muñeca que representa a la víctima, para inducir la sensación de estrangulación. Para inducir la sensación de estrangulación sobre la víctima a través de la muñeca, hay que hacer un lazo de alambre de cobre. El cobre es un excelente conductor mágico de la energía, ¿vale? Igual que lo es de la electricidad. O bien de cuerda que sea lo suficientemente larga para atenazar el cuello de la muñeca. Habrá que construir el lazo tan pronto como la muñeca representante de la víctima haya sido terminada, para que la intención de la hechicería sea firmemente mantenida en la mente. Para empezar el trabajo, se colocará la muñeca sobre el suelo sosteniendo el lazo encima de su cuerpo y subir y bajar este lazo pues de forma amenazante, ¿no? Como si estuviéramos amenazando a la víctima. Estos movimientos ritualísticos tienen la intención de capacitar al hechicero para enfocar su mente y empezar a entrar en gnosis. Ya hemos visto antes lo que era la gnosis y poder efectuar el ataque mágico, ¿vale? Cuando el hechicero se sienta preparado para comenzar el ataque, coloca el lazo y lo aprieta alrededor del cuello de la muñeca, ¿vale? Tira de ese lazo, eleva la muñeca del suelo y mientras lo hace visualiza sus manos lentamente apretando alrededor de la garganta de la víctima. O sea, esto sería una representación de que el mago está estrangulando a su víctima. Una técnica alternativa es construir una réplica de un ahorcado en un patíbulo, ¿no? Una especie de trabajos manuales, ¿no? Lo bastante grande como para permitir que el cuello de la muñeca sea colocado en el lazo, sin que los pies de la muñeca toquen el suelo, ¿no? O sea, como si hiciéramos una especie de representación en madera, una maqueta, ¿no? De esto mismo que queremos hacer, ¿no? De que lo vamos a ahorcar en una horca, en un patíbulo, como se hace con los condenados a muerte. Una caosfera puede ser grabada dentro del patíbulo con una representación sigilizada, es decir, construir un sigilo del nombre de la víctima escrita en medio de la caosfera. Esto permitirá al hechicero activar directamente el poder del caos durante el trabajo de hechicería. Si el hechicero o mago negro olvida retirar la muñeca del patíbulo, el ataque podría ser prolongado, ¿vale? Lo que podría conducir a que la víctima muera. El moderno hechicero del caos, esto es una redundancia, ¿no? Los hechiceros del caos siempre son modernos. Puede utilizar la caosfera en lugar del triángulo usado en la alta magia o magia ceremonial, cuando esté convocando a las entidades propias de la caosfera, que como sabéis hay muchas, ¿no? Pero bueno, tenemos a Tiamat, la diosa caldea del mar primordial,
Eris, la diosa del caos de los griegos, y Baphomet, el dios de los caballeros templarios. Bueno. La estrella de 8 rayos del caos, o caosfera, también aparece en forma pictórica en antiguas obras de arte que retratan a la diosa Ishtar. Y en añadidura, la caosfera también puede ser vista como en cierta cantidad de sellos sagrados asociados con los Zonei en el Necronomicon, por ejemplo Nanna, Inanna y Shamash. Es por lo tanto una poderosa herramienta que ha sido tanto representada simbólicamente como aplicada en varios tipos de magia a lo largo de un milenio. Una herramienta que puede ser usada, y de hecho se usa por los magos del caos. Usar una muñeca, que es lo que estamos diciendo a ti, en conjunción con la magia del caos, permite al hechicero trabajar con precisión mágica. 4 partes de la anatomía de la muñeca son suficientes para aportar una variedad de trabajos maliciosos, ¿vale? Es decir, bueno, hemos visto ya aquí una serie de ataques mágicos para infligir dolor, ¿verdad? Pero con esto no terminamos con el tema de los ataques mágicos, porque podemos ver uno que es bastante útil, yo creo que es incluso más útil que el anterior, que es el control del cuerpo astral, ¿vale? Una especie de forma extraña de poseer nosotros, mediante magia negra, a la víctima, ¿no? En la magia del caos, el hechicero puede capturar el cuerpo etérico o astral de la víctima. Este proceso es similar al tipo de hechicería de un bokor haitiano. Este proceso se hace para poseer realmente a la víctima, ¿no? Para tener un control total sobre ella. El proceso por el cual el hechicero del caos es capaz de capturar el cuerpo astral de la víctima, como podéis imaginar, es complejo, pero no imposible. La primera tarea del hechicero es decidir qué base material es conveniente. Vamos a construir la muñeca, claro, y lo primero que hacemos es ver de qué material la vamos a hacer, porque el objeto es que el cuerpo astral, nosotros vamos a capturar luego el cuerpo astral de la víctima y lo vamos a meter dentro de la muñeca, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues con una técnica de adivinación. Acordaros de que en mi post sobre la magia del caos es como una caja de herramientas, ¿vale? Hay que dotarse de una serie de cosas. Y una de ellas, una serie de cosas que el mago del caos tiene que dominar. Y una de ellas es una o varias técnicas de adivinación, ¿vale? Puede ser tarot o lo que sea, ¿no? Entonces, utilizando esa técnica de adivinación que el mago del caos previamente domina, pues sabremos qué material emplear para construir la muñeca, ¿no? Bueno, ya sabemos qué material vamos a utilizar, y es necesario en esta magia maléfica con muñecas obtener de la víctima un trozo de tela cogido de ropa llevada por la víctima habitualmente, ¿no? O algo que use la víctima en su vida diaria. O sea, aquí sí vamos a necesitar ese trozo de tela. Bueno, hemos construido una muñeca, ya el mago la tiene en su poder, y bueno, una vez construida, la muñeca puede ser perfumada, ¿vale? O sea, para hacer esto el hechicero preparará un incienso. Los ingredientes dependerán de la elección personal del hechicero, aunque bueno, pues se puede emplear lavanda, pétalos de rosa, hojas de roble, canela machacada, pachuli. Con eso haremos un perfume. La muñeca será perfumada, ¿vale? Para darle una cualidad humana, además siendo su propio olor corporal. Esto también ayuda a atraer el cuerpo astral de la víctima hacia la muñeca. Cuando todas las preparaciones hayan sido terminadas, el trabajo puede empezar en serio. El hechicero necesitará prepararse relajando primero la mente, meditando. Esto es otra parte del toolbox o caja de herramientas que todo mago del caos debe tener. Pues técnicas de meditación, de relajación, de concentración, de visualización, etcétera, ¿no? Entra en trance y una vez que el mago haya entrado en trance, coloca la muñeca en una mano y un puntero en la otra. El puntero es usado por el hechicero para dirigir, un puntero es una varita,
para dirigir el cuerpo astral de la víctima hacia la muñeca una vez haya sido convocado. Con los brazos estirados empieza a visualizar el doble astral de la víctima estando directamente frente a ti. Para convocar el cuerpo astral de la víctima dentro del plano material es necesario realizar una conjuración, ¿vale? Como si una deidad o demonio estuvieran siendo evocados. Es evocación porque la vamos a meter dentro de un objeto, de la muñeca. La visualización ayuda al hechicero a atar el cuerpo astral de la víctima y dirigirlo dentro de su nuevo hogar, la muñeca. El cuerpo etérico de la víctima estará contenido dentro de la base material de la muñeca hasta que el hechicero destruya la muñeca y así quedará liberada la víctima. Con la conclusión de este trabajo, el hechicero tiene un control total de la mente y el cuerpo de la víctima. Es pues, como he dicho antes, una especie de posesión. Y bueno, pues con la ayuda de herramientas, clavos, alfileres, la caosfera, etcétera, bueno, pues hay una variedad de técnicas de hechicería para infligir dolor, controlar la mente y realizar formas de pensamiento maléficas sobre la víctima o dejar que se pudra ahí, ¿verdad? La muñeca es el vehículo del hechicero por el que es capaz de infligir, o sea, de imponer su voluntad, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro tema también relacionado con la magia negra, con muñecas, que sería la zombificación. Esto ya lo hemos visto en algún otro post, pero no en profundidad. Vamos a ver ahora el proceso que se conoce como zombificación y que es pues una de las prácticas de hechicería desarrolladas por los bokor o hechiceros haitianos, que opera un sistema de hechicería surgido de la corriente principal del vudú haitiano, pero que tiene ciertas características que lo diferencian de la hechicería practicada por el sacerdote vudú tradicional, que se llaman los hongan, ¿vale? Tenemos por un lado los bokor y por otro los hongan. Un bokor es un miembro iniciado de una de las sociedades secretas haitianas, tales como los Bizango, Zobop y Voltigeurs, cuyos orígenes han sido rastreados hacia atrás a las sociedades secretas del África Occidental. O sea, se sabe que vienen de allí. La investigación etnográfica y antropológica han determinado el desarrollo de las sociedades secretas en Haití a los enclaves de esclavos fugitivos dispuestos para proteger a los esclavos huidos cuando Haití estaba bajo el control francés en el siglo XVIII. ¿Vale? Esta gente se ha formado, lo que quiere decir esto es que esta gente se ha formado en una especie de santuarios que era donde huían los esclavos cuando se escapaban, ¿no? La zombificación puede ser vista como una forma de magia con muñecos. En este caso, la base material es un humano que ha perdido su libre voluntad, personalidad e inteligencia. El bokor tiene la habilidad de controlar totalmente a la víctima, a la desafortunada víctima, claro, una vez que este proceso de zombificación ha sido completado. De acuerdo con la creencia vudú, solo una persona que muera por causas antinaturales, ¿vale?, por ejemplo, que se ahogue, puede convertirse en un zombie. También distinguen dos tipos de zombies distintos: los zombies físicos, que se llaman zombie cadavre, y los zombies del espíritu, que son los zombie T-Bone Ange o zombie astral. El zombie cadavre es creado por el bokor usando ciertas técnicas de hechicería para inducir una experiencia cercana a la muerte en la víctima, y después de que la víctima haya sido certificada difunta y haya sido enterrada, el bokor sacará a la víctima de la tumba para completar el proceso de zombificación. La creación de un zombie cadavre es un procedimiento mágico complejo. El bokor es capaz de crear un zombie cadavre si la muerte se debe a causas no naturales o antinaturales, tales como ahogarse en el mar, o que el haitiano muera asesinado en tierra extranjera. Una muerte natural, conocida en Haití como mort bondue, es determinada por Dios y por lo tanto está fuera de las capacidades de la hechicería del bokor.
Una vez el espíritu de la muerte ha sido activado, la víctima empezará a sufrir de los siguientes síntomas. Adelgazará, perderá toda fuerza corporal y mental, escupirá sangre y finalmente morirá, a menos que un Houngan o hechicero tradicional vudú, como hemos visto antes, intervenga y combata al malicioso espíritu de la muerte. El Bokor puede también incorporar el uso de lo que es conocido como Wanga, siendo este un término usado por los budistas, ¿no?, para describir cualquier objeto o una disposición de objetos que dañará a cualquier persona que entre en contacto con él. El Wanga es el arma mágica suprema del Bokor haitiano. La creencia de vudú aplica el concepto de dualismo. Para todo Wanga producido por un Bokor, un Houngan puede preparar un antídoto mágico conocido como Garde, ¿vale? Un Bokor haitiano puede también usar un Wanga en la forma de toxinas preparadas al efecto, ¿no? Los polvos tóxicos serán esparcidos en forma de una cruz a la entrada de la casa de la víctima. Estamos ya describiendo el proceso de zombificación, la segunda parte. O sea, solo la víctima buscada es afligida, o sea, si lo toca a otro no le pasará nada, ¿no? Y el proceso de zombificación empezará en este momento, es la primera parte de la fase. El Bokor es incapaz de comprometerse en el proceso de la creación de un zombie a menos que primero realice los sacrificios necesarios a una entidad llamada Barón Samedi, el guardián de las tumbas, que puede o no sancionar o aprobar el acto. Si el varón está de acuerdo, la víctima entonces está en lo que se llama, está, digamos, vista para sentencia por el Bokor, ¿no?, para entendernos. Maitre Carrefour, el maestro de los cruces de caminos, esto es otra entidad, también será a menudo convocado por el Bokor para ayudarle en el complejo proceso de crear un zombie. Muchas de las ceremonias de un Houngan o Bokor son realizadas en los cruces de camino, precisamente, pues son vistos como lugares sagrados donde el mundo de los Loas son los espíritus, donde el mundo de los Loas y el mundo de los hombres interactúan, ¿no? Es parecido a las corredoiras de donde se aparecen donde están las meigas y se aparecen las ánimas del purgatorio y todo esto, ¿no?, y la Santa Compañía. Bueno, pues este es un concepto equivalente. La creación de un zombie cadáver es la más compleja de todas las formas de hechicería Bokor. Se usan toxinas en el umbral de la casa de la víctima. Necesitará primero obtener una toxina conocida como tetrodotoxina, que es recogida de un pez globo hembra en verano en el mar que rodea Haití. Esta toxina es mezclada con otros venenos, ¿no?, y polvos procurados o conseguidos de plantas y de hongos. Dependiendo de la fórmula mágica personal del Bokor, otros ingredientes, decimos, acompañan a esta toxina del pez globo, por ejemplo, tarántulas, sapos, gusanos, serpientes, virutas de cráneo humano, para que os hagáis una idea. Cuando está preparado ese polvo, se sacrifica generalmente un gallo negro ante los Loas. Antes de que el polvo mágico sea colocado sobre el suelo en forma de cruz, cristales molidos u otras toxinas serán añadidas también a ese preparado para permitir a las toxinas principales entrar en la sangre a través de la abrasión de la planta de los pies. Es decir, esto se mete por la planta de los pies, ¿vale? La víctima lo pisa y ya ha tomado el veneno. Las oportunidades de que el polvo trabaje eficazmente son pocas y otros eventos pueden intervenir para frustrar el proceso. Por ejemplo, incluso si el polvo funciona y la víctima es declarada muerta, puede asfixiarse en el ataúd. Recordemos que va a ser enterrada viva. O el polvo puede ser demasiado fuerte y realmente matar a la persona. Si el Bokor mata a la persona, el Boko creerá que Dios ha intervenido. Si las toxinas solo hacen que la víctima enferme y después se recupera, el Boko creerá que un Houngan ha combatido exitosamente su magia con un poderoso Garde. Si la toxina tetradotoxina, que es la principal, es administrada correctamente por el Bokor junto con otros ingredientes mágicos, el siguiente proceso, la siguiente fase ocurrirá. La tasa metabólica y todos los signos vitales de la víctima se reducirán casi a cero,
La víctima entrará en un estado catatónico en el que el cuerpo no responde ni al sonido ni al tacto, los sentidos parecen estar ausentes, y cuando esta fase se haya alcanzado, la víctima parecerá estar muerta, que es lo que perseguimos, ¿verdad? Será certificada como muerta por un médico y, por lo tanto, enterrada. Bien, el proceso todavía no está acabado. El BOCOR necesita esperar hasta que la víctima reviva y recupere la consciencia en el ataúd. El tiempo tomado antes de que la toxina desaparezca variará con cada víctima, pues con el peso, edad, salud, etcétera, ¿no? Esto se ha producido, suponemos, desenterramos a la víctima y el BOCOR atará sus manos a la espalda y la conducirá a una cruz donde la víctima será rebautizada y se le dará un nuevo nombre por el BOCOR, un nombre por el que el BOCOR será capaz de controlar al zombie. La víctima ya ha cambiado, ¿vale? Es una especie de vampiro. Y que será desconocido, no será reconocido por parientes, hongans o cualquiera otra persona con la que la víctima pudiera estar asociado. Cuando la víctima es rescatada de la tumba, estará sufriendo los efectos de la tetrodotoxina y también estará en un estado altamente traumático. Recordemos que lo hemos enterrado vivo. Después del bautismo, en los siguientes días, el BOCOR hará una pasta que contendrá una potente droga psicoactiva conocida como datura stramonium. La víctima después será forzada a comer esa pasta. La datura stramonium es conocida por los practicantes de vudú como la concombre zombie o pepino del zombie. Es una droga que contiene ingredientes específicos para provocar que cualquier persona que la ingiera esté severamente desorientada, conduciendo a la amnesia. Mientras está intoxicado con la datura, el BOCOR resocializa al zombie y a la desafortunada víctima le es dada una nueva identidad. Y todo esto hace que se convierta en esclavo del BOCOR, ¿vale? Esta sería, digamos, la segunda parte de la zombificación. La víctima permanecerá zombie por el resto de su vida física, a menos que un hongan sea capaz de combatir la hechicería BOCOR con un garde poderoso. Existen en Haití registros históricos del fenómeno de la zombificación. Una de tales víctimas fue Clarivius Narcís, que es un caso bastante documentado, en 1961. Hay registros de su entrada a un hospital, de su enterramiento, de que fue bautizado ante el barón Samedir, que le dieron pepino zombie. Es visto como la comunidad vudú haitiana como un zombie chamán. La zombificación al final demuestra el alcance en el que un hechicero puede manipular el poder mágico para controlar a otra persona. Un zombie puede ser considerado, y esto es lo importante, ¿verdad?, como un muñeco o muñeca, a la luz del hecho de que una muñeca creada por un hechicero del caos, por ejemplo, para propósitos maliciosos, rinde a la víctima indefensa contra la pérdida del control de su estado físico y mental. Es decir, el zombie es el propio muñeco, ¿no?, para que sirve a propósitos mágicos, ¿no? Porque no olvidemos que el propósito del BOCOR era precisamente que el zombie le sirviera como esclavo, como propósito, como herramienta para sus temas mágicos, ¿no? Por eso sería un muñeco humano, ¿vale? De ahí que se le llame zombie cadáver. En fin, no sé si esto os habrá parecido mucho o poco. A mí me parece un tema fascinante, que no sé si volveremos otra vez sobre él, porque yo creo que lo bueno si breve, dos veces buenos, ¿no? Con esto que es tratado aquí en plan condensado, yo creo que hemos adquirido un conocimiento bueno, por lo menos introductorio, de qué es la magia con muñecos, ¿no? Y sobre todo el tema de la zombificación, que a mí me parece interesantísimo. Cualquier opinión que tengáis, como siempre, me la hacéis ver en los comentarios, y si os lo tenéis a bien, pues darle un like y así me apoyáis en el canal. Así que con esto me despido hasta el siguiente post.